Sea la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Salvador y Señor. En la carta que el apóstol Pablo escribiese a los de Filipo, en su capítulo número 3, y busquemos el verso número 7 para leerlo hasta el número 10. Dice su palabra: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta hermosa palabra que el Señor nos obsequia a través del apóstol Pablo y de sus cartas que éste escribiese a las distintas iglesias, nos deja una enseñanza muy hermosa que yo en lo particular he tenido que vivir, porque como bien decía mi padre, nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero las Sagradas Escrituras, que lo enseñan de una manera muy hermosa y que nos dice que tenemos que vivir esta enseñanza, me ha permitido ver, para la gloria de Dios, el estimar como pérdida, como basura, lo que este mundo ofrece, pero solamente cuando es por amor a Cristo, por haber descubierto a través de las líneas de las Sagradas Escrituras la enseñanza que Él había reservado para todos y cada uno de nosotros, para vivir en bendición, para gozarnos. Porque este mismo capítulo 3 de la carta a los Filipenses comienza en su verso 1 diciendo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esta hermosa enseñanza es un asunto de vida. Y como dicen las gentes, es de vida o muerte, porque no hay otro camino. El Señor en su infinita gracia nos concedió la vida y nos obsequia la salud, pero nos da el mayor obsequio que jamás pudiera haberse dado de parte de Dios. Y ese obsequio es la voluntad. Nos dio este libre albedrío para poder utilizarlo de la manera que nosotros queramos. La manera en que lo utilizamos nos puede llevar a bendición o a maldición. La manera en que nosotros tomamos este hermoso regalo, el único que sí poseemos, porque la vida nuestra no es nuestra, y el cuerpo nuestro no es nuestro, porque el alma que posee nuestro cuerpo tampoco lo es. Todos los espíritus vuelven a Dios que los dio, y la carne, este cuerpo, vuelve al polvo del cual fue tomado. Sin embargo, en las cartas que escribiera el apóstol Pablo, en una de ellas dice: no ensuciemos el templo de Dios. Este cuerpo, el que contiene el alma, este envase que conforme al uso de nuestro libre albedrío lo podemos ensuciar, lo podemos dañar, lo podemos llevar a la falta de mantenimiento. El Señor nos exhorta de miles de formas a través de su palabra que lo cuidemos, que lo tengamos limpio, que procuremos buscarle, que Él nos va a prosperar, que Él nos va a dar bendición. Él quiere que nosotros tengamos gozo. Y este gozo, mal entendido, porque las gentes piensan que el gozarse es estar feliz en los muchos sentidos y formas que el mundo ofrece, pero el apóstol Pablo, que fue lleno de la sabiduría de Dios, nos deja a través de esta palabra el que veamos que
Todas esas cosas que eran ganancia y que son ganancia para todos los seres humanos, aquello que nos produce el fruto del trabajo, el dinero, el comprar cosas, el tener comodidades, el disfrutar de riquezas, el poder vivir cómoda y holgadamente. El apóstol Pablo citaba: me son por basura, me son por pérdida. Y son estimadas por pérdida en la medida de que el amor de Cristo está en nosotros, porque la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, solamente es perceptible cuando perdemos todo. Y esta palabra que ha alimentado durante mucho tiempo reciente mi vida, va de la mano de esta pérdida. Déjenme compartirles brevemente, después de haber gozado por muchos años del fruto de mi trabajo y de la prosperidad que éste podría traer, aún reconociendo que venía de parte de Dios, era necesario que todo esto se perdiese para poder evaluar, poner en la balanza lo que uno cree que hace, lo que uno cree que obtiene y que amasa a través del esfuerzo, y que a final de cuentas es proveído por Dios. Cuando yo me vi en la situación de perderlo todo, de perder mi casa, de perder la comodidad, los medios, los ahorros inclusive, y vernos en lo que la mayoría de la gente llama miseria, no era más que el resultado de un llamado de Dios. Y en algún momento, ahora que servimos para la gloria de Dios en la medida y en la forma que el Señor exige, y aún con todo nos quedamos cortos, podemos ver su mano gloriosa, porque pudimos ver que teníamos que comenzar de un cero, de un nada, de un vacío completo en cuanto a lo material, y volver a empezar. Dice volver a empezar, después de haber nacido en Cristo, de haber recibido en el Espíritu las dádivas gloriosas de redención, de bendición, de vida eterna, poderlo vivir también en la carne. Y viviéndolo en la carne también, volver a empezar y poder reconocer que ahora estábamos empezando de la nada a construir esperando en Jehová, esperando en que Cristo y sus promesas y su obra intercesora delante del Padre por medio de la oración que levantábamos a Él, fuera proveyendo una a una todas las cosas. Y hoy es curioso delante de los ojos de los hombres que ganando tan poco materialmente y teniendo tanto materialmente, porque jamás había pagado tanto de renta y tenido tanto espacio y tanta bendición, poder reconocer que esto y todo, en todas las medidas y en la vida de todos los seres humanos, proviene de Dios. Esta bendición, este testimonio que en este instante comparto con todos, en algún momento fue cuestionado, no para mal, sino para bien, de parte de un hermano cuando me vino a visitar a casa. Y viendo las bendiciones del espacio, de la provisión, de todo lo que él podía ver en el sentido material, me preguntaba, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para tener? Yo lo veo bendecido, veo una casa espaciosa, con lo que para muchos es lujo, poder tener chimenea en el hogar, poder tener un par de baños amplios con jacuzzi, con abundante agua, aunque en realidad en la zona donde vivo se supone que escasea mucho el agua, con acabados, pues si no son lujosos, pues son agradables a la vista. Pues no me quedó otra cosa más que compartirle la fórmula, y es que la fórmula sí existe. Y es que cuando dejé de desear los lujos y la comodidad, cuando dejé de añorar comodidades que en algún momento, siendo mucho más joven, soñé, el Señor me las dio.
Y me las dio porque el Señor es misericordioso, porque Él que conoce los pensamientos y conoce las intenciones del corazón, viendo que ya no había más añoranza sobre ello, o que al menos éstas no estaban por encima de buscar su reino y su justicia, Él las añadió. Y entonces puedo decir, porque ahora lo entiendo, y lo invito, amado hermano, a que usted también pueda entenderlo y vivirlo. Porque no basta con leer las cosas, sino vivirlas. El poder decir como el apóstol, que todas esas cosas que parecían ganancia en otro tiempo, ahora las estimamos como pérdida. Las estimamos como basura por amor a Cristo. Y con ello he ganado a Cristo. Y Él me ha hallado, porque no tengo mi justicia, ese resultado de la justicia de Dios. Porque Él, que es justo, es amoroso, quiere que le conozcamos. Y nos ha permitido el poder conocerle. Y le seguimos conociendo para participar de sus bendiciones, no solo de sus padecimientos, para ser semejante a Él. Dices la palabra semejante a Él en su muerte. Porque Él en su muerte llevó cautiva, la cautividad dice la palabra, o sea, todo el pecado, todo el dolor, toda la enfermedad, todo el padecimiento, la tribulación. Es ese varón de dolores, especializado en quebranto, que llevó en la cruz, en la muerte, todos nuestros dolores y todas estas cosas, para que nosotros, por medio de ese precio, recibiéramos su paz, recibiésemos de Él su gracia, su bendición. Y como dice su palabra en este verso 1, gozarnos en el Señor, gozarnos en Él, recibir el gozo, cuyo gozo no es la alegría del mundo, es el regocijo, el alma desbordada de gusto, de bendición, que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Luego entonces el punto central aquí es, si yo primero gozo, me renuevo, me bendice el Señor, me llena de ese regocijo mi vida, todas aquellas cosas buenas que mi alma añora, las recibo de Dios. Pero además, todas aquellas cosas buenas que necesita esta vida tangible, la material, para que así sea glorificado el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios le bendiga en abundancia y la paz de Dios sea sobre todos vosotros. Amén.